Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video voy a comenzar con el tema longitud de arco, o también llamado longitud de una curva. Bien, y voy a comenzar dando una introducción de lo que es la longitud de arco, y para eso voy a realizar la siguiente gráfica. Entonces supongamos que tenemos la gráfica de esta función que llamé y igual a f de x, que es esta que tenemos en color rojo. A nosotros lo que nos interesa saber es cuánto mide esta cuerdita que va del punto A al punto B, es decir, todo esto que tenemos aquí que estoy coloreando de color azul. Y esto es lo que se conoce como longitud de arco, o también llamado longitud de una curva. Ahora, si la curva a la cual queremos calcular la longitud de arco en un intervalo AB está dada en coordenadas cartesianas, voy a utilizar lo siguiente para determinar esta longitud de arco. Si tenemos una función para la cual su derivada es continua en el intervalo AB, entonces la longitud de la gráfica, o también llamada longitud de arco, que vamos a denotar con la letra L mayúscula, de la gráfica y igual a f de x sobre este intervalo AB, se puede determinar por la siguiente expresión, ya sea escrita de esta manera o de esta otra. Es decir, la longitud de la curva, pues va a ser igual a la integral de a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de mi función al cuadrado. O la longitud de la curva va a ser igual a la integral de a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más, y aquí expresamos la derivada de mi función como dy sobre dx, y esto elevado al cuadrado. Entonces cualquiera de estas dos formas para representar la longitud de una curva, y aquí hay que tener cuidado, en coordenadas cartesianas, pues podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones que prácticamente pues es la misma. Lo único que cambia es aquí en cómo representamos la derivada de nuestra función. Bien, y esto para determinar la longitud de arco pues va a ser válido cuando estemos trabajando en coordenadas cartesianas y cuando y sea función de x. Sin embargo, si tenemos el otro caso en que x sea función de y, vamos a tener una representación o más bien una expresión similar a lo que tengo de este lado para determinar la longitud de la curva. Bien, entonces voy a escribir a continuación la expresión para ese caso. Primero voy a hacer aquí un poquito de espacio. Entonces, si tengo esta gráfica que me representa la función x igual a g de y, y como aquí observamos, ahora x es función de y. En este caso, pues vamos a tener la longitud de arco del punto C al punto D, y estos puntos van sobre el eje Y. Entonces, si tengo ahora yo esta situación, la expresión para determinar la longitud de arco de esta gráfica va a ser dada por la siguiente expresión. Y decimos que si x igual a g de y, entonces la longitud de la curva pues va a ser igual a la integral de c a d de la raíz cuadrada de 1 más, en este caso va a ser la derivada de mi función g. Recuerden que ahora va a depender de la variable y. Esto al cuadrado. Y ahora vamos a integrar con respecto a la otra variable, que en este caso va a ser la variable y. Y esta pues es una representación, o también esto lo podemos escribir de una forma similar a como esta otra. En lugar de tener aquí la derivada de y con respecto de x, pues vamos a tener en este caso la derivada de x con respecto de y. Pero por el momento la voy a dejar representada de esta manera. Entonces, en coordenadas cartesianas, si nuestra gráfica o más bien la función es igual a y igual a f de x, entonces con cualquiera de estas dos expresiones podemos determinar la longitud de la curva en el intervalo AB. Pero si tenemos que nuestra gráfica está dada por x igual a g de y, entonces la longitud
de nuestra curva en el intervalo CAD, pues va a estar dada por esta expresión, que si observamos, pues son expresiones similares. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en otro sistema de coordenadas? Por ejemplo, ahora si mi función está representada en forma paramétrica, para determinar la longitud de arco en cierto intervalo, lo que voy a realizar es lo siguiente. Si tenemos una curva suave C expresada en forma paramétrica, es decir, de que x sea función de un parámetro que llamamos t, y también la variable y sea función del mismo parámetro. Y esta curva no se corta a sí mismo en el intervalo a b. ¿Pero qué significa que la curva no se corte a sí misma en este intervalo? Pues esto quiere decir de que esta curva no debe de ser una curva a trozos en este intervalo, pero sí puede tener los puntos terminales en A y en B. Entonces, cuando tenemos este caso, la longitud de arco de esa curva se puede determinar de esta manera, como la integral de A hasta B de la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto de t, que es nuestro parámetro, y esto al cuadrado, más la derivada de y con respecto de t también al cuadrado. Y pues aquí diferenciar de este parámetro. O, como yo acá tengo que x es igual a f de t y y igual a g de t, pues esto es lo mismo que la integral de a b de la raíz cuadrada de la derivada de f con respecto de t al cuadrado más la derivada de g al cuadrado. Bien, entonces si tenemos esta situación de que nuestra curva está representada en forma paramétrica, para determinar la longitud de arco, pues podemos utilizar esta expresión. Por último, también podemos tener otro sistema de coordenadas, el cual es el sistema de coordenadas polares. Y en este caso de que estemos trabajando en coordenadas polares, la longitud de una curva con ecuación polar r igual a f de teta, con teta que esté entre a y b, es dada por esta expresión. La longitud de mi curva pues va a ser igual a la integral de a hasta b de la raíz cuadrada de r al cuadrado más la derivada de r con respecto de teta, y esto pues también al cuadrado. Bueno amigos, entonces resumiendo, si estamos trabajando en coordenadas cartesianas y nuestra gráfica está dada por la función y igual a f de x, para determinar la longitud de arco podemos utilizar esta expresión o esta otra. Pero si la gráfica de nuestra función está dada por x igual a g de y, entonces podemos determinar esta expresión para determinar la longitud de arco. O si estamos trabajando en forma paramétrica, en donde x y y están dadas como función de este parámetro, que en este caso estoy llamando t, para determinar la longitud de arco, pues vamos a utilizar esta expresión. Pero si estamos trabajando en coordenadas polares, en donde r es función del ángulo θ, en este caso para determinar la longitud de arco, pues vamos a utilizar esta expresión. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido esta información de cómo determinar la longitud de arco. Aquí únicamente he dado las expresiones o fórmulas que me van a servir para determinar la longitud de arco, ya sea en coordenadas cartesianas, en forma paramétrica o en coordenadas polares de una curva. Entonces no se pierdan el siguiente video, en el cual voy a realizar unos ejercicios para que vean cómo utilizar estas fórmulas para determinar la longitud de arco de una curva. Entonces los espero en el siguiente video. Y me despido. Yo soy Humberto, este es el canal de Virtual y nos vemos la próxima.